encontrando alivio de su pasado. Ya no podré protegerte. No necesito protección. Buena gente, sean todos bienvenidos a un remake más en este canal. Esta vez le tocó a nuestro querido Kratos del God of War 2, que salió hace casi 20 años, allá por el 13 de marzo de 2007. Les voy a resumir rápidamente el proceso de creación para luego pasar a ver el resultado final. Pero antes de empezar, aclaremos que esto no es un mod del juego original, es un remake. Para los que no saben qué significa el remake de un videojuego, básicamente consiste en hacer el juego desde cero con otro motor gráfico con el objetivo de actualizarlo en todos sus aspectos a las tecnologías actuales. Esto lo haré usando Unreal Engine 5.6. Me propuse recrear el inicio del juego, es decir, cuando Kratos llega a la ciudad de Rodas para terminar su conquista y muere a manos de Zeus. Frente a este inicio nos encontramos con tres momentos fundamentales: la pérdida parcial de los poderes divinos de Kratos, los enfrentamientos contra el Coloso de Rodas y la traición de Zeus. Este sería más o menos el contexto de lo que me propuse recrear. Así que de una vez por todas veamos cómo hice para llevar a Kratos de la PlayStation 2 a Unreal Engine 5. Les voy a hablar de las mecánicas que considero más importantes para no aburrirlos con detalles técnicos. Para eso nos va a ayudar nuestro querido amigo, el merluzo de la guerra. Comenzamos con las animaciones, para las cuales me tomé el tiempo de hacer alrededor de 200 animaciones, sin contar las de las cinemáticas, en las que fui tomando referencia del juego original y las construí frame a frame. Esto dentro del mismo Unreal, utilizando el sequencer y un control rig para el esqueleto de Kratos. Pasemos de lleno al sistema de combate, para el cual decidí crear desde cero un componente que contenga todas las funcionalidades que me permitan llevar a cabo las habilidades del dios de la guerra. Sin dudarlo, puedo asegurarles que este es el sistema más completo, más complejo y más sólido que he programado hasta la fecha. Fueron muchas horas, pero dio los siguientes frutos: 6 ataques rápidos combinados con 2 ataques fuertes, más 4 ataques aéreos. Los 3 ataques especiales que tiene Kratos en este inicio, la ira de las furias, la rabia del tártaro y por último el ciclón del caos. Bloqueo y evasión de ataques. Y en cuanto a la magia, nos encontramos con la ira de Poseidón, en la cual hice que los rayos que emite Kratos de sus manos se conecten dinámicamente con los enemigos para que dé esa sensación de que él los está electrocutando. Y se me ocurrió agregarle la ira de los dioses que tenía en God of War 1, la cual, tras ser activada, le agrega el casco espartano y rodea el cuerpo de Kratos con rayos rojos y azules, potenciando todas sus habilidades y cambiando el set completo de animaciones por unas más pesadas. Una mecánica que hice pero desactivé para el gameplay final que van a ver es la de agarrar a los enemigos y partirlos por la mitad, por razones obvias. Que hablando de ellos, nos encontramos con los soldados de Rodas, para los cuales busqué un rediseño que conserve ese tono dorado que tienen en el juego original. Creé un sistema de inteligencia artificial básico, de los cuales se desprenden 2 tipos de enemigos: los soldados para el combate cuerpo a cuerpo y los arqueros para el combate a distancia. Cuando detectan la presencia de Kratos, buscan rodearlo y comienzan a atacarlo. Vamos con la cereza del pastel: el Coloso de Rodas. Sabía que este iba a ser uno de los desafíos más grandes de este proyecto porque nunca había hecho un boss con las características del Coloso. Dividí su comportamiento por fases. En el inicio, mientras peleamos contra los soldados, nos estará observando por las ventanas y sacudirá las paredes con sus golpes. En cada combate cuenta con un set de animaciones hechas desde cero para ataques a corta y larga distancia. Para avanzar a la fase siguiente, se debe conseguir stunear al Coloso. Parte de sus combates se dan a través de los Quick Time Events, que es algo que, al igual que Coloso, nunca había programado. Pensé que me iba a llevar mucho tiempo el desarrollo de esta mecánica, pero rápidamente ya la tenía funcionando. Destacando mecánicas más generales, tenemos 4 tipos de cofres: de curación, de magia, de orbes rojos
y de objetos especiales. La capacidad de trepar escaleras, colgarse y saltar de cornisas, caminar por vigas, y un sistema que detecta la superficie en la cual estamos pisando para reproducir el sonido y el efecto visual correspondiente. Para el HUD, opté por aplicarle un rediseño que conserve la esencia del que tiene el juego original. Y también tenemos el indicador de combo con los mismos mensajes que tenía el juego original. Y para la cámara, opté por hacer una fusión entre la que tiene la saga griega y la que tiene la saga nórdica. No es 100% una ni 100% otra. Y el mismo juego es el que decide cuándo debe usarse una y cuándo debe usarse otra. Llegando al final nos topamos con una de las etapas más largas de todo el desarrollo, la ciudad de Rodas. Para esta encontré una herramienta llamada God of War Browser Tool que permite extraer modelos del juego original. Pero el gran desafío es que estos modelos estaban pensados para un juego de PlayStation 2 que tiene casi 20 años. Y estaban diseñados para verse bien desde la cámara del juego. Por lo que tuve que rescalar todas las texturas y completar las partes que para una cámara en tercera persona no se ven. Fueron alrededor de 2500 modelos individuales que tuve que colocar uno por uno, cambiar su material y ajustarlos para que se puedan ver desde cualquier ángulo. A todo esto agregué nubes y nieblas volumétricas y un post-procesado in-game que ajusté para que se destaque el tono de este juego del que viene por defecto en Unreal Engine. Y a todo esto no estoy nombrando los efectos especiales, las partículas, los sonidos, que eso también me llevó muchísimo tiempo. Esto de hacer el mapa, la verdad que no se lo recomiendo a nadie, pero bueno, acá les dejo unas comparativas. Para los modelos de los personajes, busqué respetar la estética del juego original, pero a su vez darle un aire nuevo. Y para terminar, destacar que las cinemáticas le puse muchísimo esfuerzo, prestando atención a cada detalle, y traté de respetar al máximo los tiempos que manejan, ya que los audios que dispongo son los originales para cada una, y la verdad que no se pueden cambiar muchas cosas. Pero bueno, espero que sepan entender y apreciar el inmenso trabajo que hay detrás de cada una de ellas. Empecé este proyecto el 1 de noviembre del 2025, luego de hacer una encuesta en mi Instagram sobre a cuál God of War querían que le hiciera un remake. Y salió ganador el God of War 2. Estuve trabajando desde ese día hasta ayer, 30 de enero del 2026. En resumen, tiré mis vacaciones por la ventana, pero bueno, espero que el sacrificio valga la pena. Recordarles que este video cuenta con múltiples pistas de audio y subtítulos, por lo que puedes elegir el lenguaje de tu preferencia. Ahora sí, llegó el momento. Pongan el video a la máxima calidad posible, dejen su like, suscríbanse y compartan el video con sus amigos. Estos proyectos me cuestan muchísimo trabajo hacerlos, así que por favor, háganlo. Y sean todos bienvenidos a mi remake de God of War 2.
Tras derrotar a Ares, Kratos, el guerrero que una vez fue mortal, se convirtió en el nuevo dios de la guerra. Pero en lo alto del monte Olimpo, muchos de sus compañeros divinos le evitaban. Pero Kratos no necesitaba el amor de dioses patéticos. Había hallado una nueva familia en los guerreros de Esparta, encontrando alivio de su pasado en la carnicería de la batalla. ¡Mi señor Kratos! ¡Otra ciudad está lista para caer! ¡Pronto todos conocerán la gloria de Esparta! Ya basta, Kratos. Con cada ciudad que destruyes, crece la ira del Olimpo. Pronto ya no podré protegerte. No necesito protección. No olvides que fui yo la que te hizo un dios fantasma de Esparta. No me des la espalda. No te debo nada. Entonces no me dejas elección. Kratos ha convertido el dolor de sus recuerdos en odio. Odio hacia unos dioses que se han negado a liberarle de las pesadillas de sus actos pasados. Y así fue que acudió a Rodas para dar el golpe de gracia a la ciudad asediada. ¡Atenea! ¿Estás conspirando contra mí? ¿Osas interponerte en mi camino? ¡Por los dioses! ¡Les ha matado a todos! ¡Todavía tiene algunos de los poderes de los dioses! ¡Corre! ¡No os tenéis piedad! ¡La tenemos donde queremos! ¡Firme! ¡Fuera el corredor! ¡Hombres, defended la ciudad!
Kratos. No necesito tu ayuda, Zeus. Yo puedo acabar con esta bestia. Te estoy ofreciendo algo más que ayuda, Kratos. Te ofrezco poder. Te ofrezco la hoja del Olimpo. Fue esta espada la que acabó la gran guerra y derrotó a los titanes. Kratos, deja que la espada absorba tus poderes divinos. Solo entonces alcanzarás todo tu potencial. ¿Por qué me ayudas ahora? ¡Zeus, guía nuestras espadas! ¡Os haré sufrir! ¡Nadie puede desafiarme! ¡Dejéis pasar! ¡Soy el dios de la guerra!
¡Soy el dios de la guerra! ¿Lo veis, dioses del Olimpo? ¿Necesitáis más pruebas que esta? Al poner todo su poder divino en el arma, Kratos se volvió mortal, vulnerable a las armas de la muerte. Ensangrentado y destrozado, sabía que para tener una mínima esperanza de supervivencia, debía recuperar la hoja del Olimpo. Humillado ante su ejército espartano, Kratos se arrastró por el suelo.
Sí, debo de atender este asunto personalmente. Ateneas se ha negado a deshacer su error. Desde luego, preocuparse por una criatura como tú. ¿Por qué? ¿Por qué me traicionas? Eres tú el que me traiciona. ¿Debo cruzarme de brazos mientras el Olimpo está en peligro? Tus manos ya están manchadas con la sangre de un dios. No dejas de atacar a Grecia sin importarte la justicia. Los dioses sois mezquinos y patéticos y vuestro gobierno es débil. No puedo tolerar tamaña insolencia. Soy el rey del Olimpo. Mi manera es la manera de los dioses. Debes someterte y servirme de por vida. No sirvo a nadie. Entonces no me dejas elección. Ríndete. Prefiero morir. No tiene por qué ser así, hijo mío. Esta senda es elección tuya. Una elección de los dioses es tan inútil como los propios dioses. Incluso ahora, mientras se acerca tu último aliento, ¿sigues desafiándome? Todo aquello que has conocido ahora sufrirá por tu sacrilegio, Kratos. Nunca serás el señor del Olimpo. El ciclo acaba aquí. Pagarás por esto, Zeus. Puedes estar seguro. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video tanto como a mí me gustó hacerlo. Y bueno, si quieren un próximo remake a este nivel, voy a tener que pedirles que los suscriptores suban y 50.000 likes en este video. Porque no se hacen una idea del trabajo excesivo que hay detrás de cada uno de estos proyectos. Síganme en Instagram porque ahí es donde hago encuestas en donde se definen los siguientes proyectos. Y bueno, también muestro el proceso y demás cositas. Ahora mismo en mi Instagram vas a tener imágenes inéditas de este proyecto, imágenes que no se vieron en este video, así que te invito a que vayas, me sigas y disfrutes del contenido extra. Te dejo en la descripción de este video una lista de reproducción con más proyectos como este y déjame en un comentario qué te pareció este remake y qué otro juego te gustaría que haga. Mi nombre es Enzo y nos vemos en la próxima.